Buenos días amigos, una vez más con ustedes. Como todos sabemos ya, este fin de semana tanto Estados Unidos como Israel atacaron Irán. Y aquí en esta primera noticia vemos a través de la cadena CNBC como comentan las autoridades americanas de que de acuerdo a lo planeado, el schedule o la programación de los eventos que ellos tenían en consideración en esta intervención en Irán, pues van andando, van yendo para frente. Ahora, el tema que me trae a esta conversa con ustedes no es hablar de la política o la geopolítica y las implicaciones que esto va a tener. Ciertamente esto va a tener grandes implicaciones, sobre todo en el Medio Oriente, es una que es altamente volátil. Lo que yo quiero ver es cuáles son las implicaciones que esto va a tener tanto en la economía como en los mercados y cuáles van a ser las consecuencias que esto va a poder desarrollar, desenvolver dentro de lo que es el mercado de los energéticos, petróleo y gas, y qué implicaciones esto puede tener entre lo que es la inflación y lo que son las cadenas de suministro. Entonces, en lo que queda de estamento político en Irán, declararon ellos este fin de semana que cerraban el estrecho de Hormuz. Y como les quiero mostrar aquí en esta gráfica, la importancia que tiene el estrecho de Hormuz para todo lo que es el desenvolvimiento del mercado de productos energéticos, petróleo y gas natural. Por el estrecho de Hormuz, que es una franja marítima compartida entre Irán y Omán y Emiratos Árabes de 22 kilómetros de ancho, por ahí pasa cerca del 25% del petróleo y el 20% del gas natural que va al mercado internacional. Una cuarta parte de la oferta del comercio internacional de petróleo y gas que pasa por ahí. Tiene una altísima implicancia. Para poner en perspectiva, el 80% de ese flujo va a Asia y el 20% va a Europa. Si el estrecho de Hormuz lo logran cerrar y permanecer cerrado por un tiempo prolongado, digamos el lapso de semanas, 3, 4, 5 semanas, y se da una disrupción en lo que es el mercado en la entrega de petróleo y gas, con certeza vamos a ver incrementos muy significativos en lo que tiene que ver con petróleo y gas. Ya este fin de semana los grandes bancos, las grandes casas bancarias estaban dando a la tarea de hacer vaticinios de lo que ellos estiman podrían ser las escaladas de precios tanto en petróleo y gas, y tanto JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, en fin, las grandes casas bancarias, todas coincidían en que de darse ese escenario, el precio del petróleo estaría por arriba de $100. Para que pongamos en perspectiva, el viernes pasado el petróleo cerró en torno a los $67. Un incremento que sobrepasa los $100 es bastante significativo. Ese incremento con certeza va a tener consecuencias y se va a ver reflejado en todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros y todo lo que tiene que ver con lecturas de inflación. La inflación ha venido siendo, por lo menos en los Estados Unidos, ha venido siendo un tanto pegajosa, no termina de irse. Les quiero compartir lecturas que se dieron la semana pasada en lo que tiene que ver con el PPI y los precios de inflación al productor, y vemos cómo el mercado que esperaba un incremento del orden en lectura corrida del año del orden del 2.6 y la lectura terminó siendo el 3.6. O sea, en lo que fue de mes a mes tuvo un incremento de cerca del 0.5, y en lo que es lectura corrida se esperaba una lectura del 3.0 y estamos en el 3.6. Hace un año estábamos en el 3.9, bajó un poco, pero el mercado esperaba una lectura mucho más baja, esperaba una lectura del 3.0. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña que la inflación está siendo persistente, pegajosa. En esta gráfica que extraemos del Departamento del Trabajo de los Estados Unidos, del Department of Labor, ellos nos muestran cómo en el enero del 2025 estábamos con una lectura del 3.5 y ahora estamos en una lectura del 3.6. La inflación, por lo tanto, no termina de irse. Recordemos que el target que tiene la Reserva Federal para la inflación es del 2%.
Cuando estamos en el 3.6% tenemos una lectura que está muy, pero muy por arriba del target establecido. Para darle continuidad a este tema de la inflación, vemos en esta nota que nos comparte Charlie Vilelo cómo el tema de la inflación del 2% se ha convertido en un mito. Y se ha convertido en un mito porque desde el año 2020 a la fecha, en promedio, el crecimiento promediado de lo que es el índice de inflación al productor es del 4.6%. Él nos dice, para hacer números redondos, que en los últimos 5 años la inflación al productor ha sido del 25%. Y el target de la Reserva Federal es del 2%. Por lo tanto, conclusión, el 2% como meta de inflación se convirtió en un mito. Llevamos 5 años corridos donde ese valor no se ha dado. Así, taxativamente. Ya para ir terminando, en lo que tiene que ver, en lo que es un comparativo de ver la gráfica de crecimiento de lo que ha sido la inflación del 2020 a la fecha, vemos cómo la inflación, cuando la cruzamos y la comparamos con el incremento de lo que han sido los incrementos salariales, lo que son salarios, cómo la inflación se ha comido por completo a los salarios. Vemos en esta gráfica cómo la línea roja que permanece abajo, que son los salarios se han mantenido planos, literalmente planos, un crecimiento mínimo, mientras que la curva de crecimiento de la inflación es permanente, es persistente y es continua. O sea, desde el año 2026 venimos con un crecimiento inflacionario que no para, no cesa, y es donde vemos que como consecuencia de la guerra de Irán y los desdoblamientos que pueden darse en un encarecimiento de lo que es petróleo y gas, cómo eso podría ser un acelerador del tema de la inflación. Hay quienes hablan y ponen de presente que esto podría ser una situación similar a lo que vivimos en la década del 70 cuando se dio el embargo petrolero y vimos inflaciones que estuvieron por el orden del 13, 14, 15% de 2 dígitos, y básicamente fue una década inflacionaria. Entonces, como consecuencia de esta situación geopolítica, de lo que es la guerra Estados Unidos-Irán, ciertamente si se prolonga, vamos a ver afectaciones en lo que son precios energéticos, y esos precios energéticos de mayor costo energético va a generar presión en lo que es la lectura de inflación y va a generar presión en lo que son las cadenas de suministros. Esperemos que no sea así, pero todo pareciera conducir a que ese va a ser el escenario que vamos a tener prontamente. Bueno amigos, era eso lo que les quería compartir. Estaremos en contacto y le haremos seguimiento a esta situación de lo que pueda acontecer en el tema Irán-Estados Unidos. Y hasta una próxima ocasión, no sin antes, por favor, pedirles a quienes nos vean que le den like, compartan con sus amigos y hasta una próxima ocasión.